Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta una sesión especial del Mastermind Tributario, preguntas y respuestas, micrófonos libres. En esta oportunidad tenemos en plataforma a la doctora Mary Pamón de Quinteros, ex miembro del Tribunal Fiscal, ex asesora de la SUNAT. Para nosotros, todo un privilegio, un honor poder contar con su apoyo y su colaboración para esta sesión especial que estoy muy seguro va a estar al agrado de cada uno de nosotros. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a nuestra sesión especial de Máxima Tributario. Sus palabras, doctora, iniciales, iniciamos con la pregunta de Héctor Sánchez. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, puedes también ya habilitar tu micrófono. Muy buenos días, Edu. Muy buenos días a todas las personas seguidoras del Club de Contadores. Como bien indicó Edu, hoy vamos a iniciar nuestra sesión de Mastermind. Tenemos novedades tributarias que se han publicado, un decreto legislativo 1734 que nos concede una condonación prácticamente de intereses y multas hasta el importe de 100 UITs y siempre que paguemos hasta el 20 de diciembre de este año. Tenemos ahí que esperar el reglamento, pero esta norma, en verdad que ya se anunciaba ayer por el ministro de Economía, es bastante beneficiosa para los contribuyentes porque permite que todo contribuyente que no esté sancionado, que no tenga una pena consentida por defraudación tributaria o delito tributario y que no se traten de tributos retenidos, va a poderse acoger a este pago fraccionado de la deuda, pago al contado o pago sumario, y si es que es un pago al contado hasta el 20 de diciembre del 2024, va a poder extinguir estas deudas tributarias que hayan sido exigibles hasta el 31 de diciembre del 2023, extinguir las multas e extinguir los intereses. En verdad es una norma sin precedentes. Anteriormente no se había dado una norma tan beneficiosa para poder extinguir estas deudas tributarias que pueden estar reclamadas, apeladas, pero siempre que no hayan quedado firmes, ¿no? Entonces tenemos ahí este fraccionamiento con el que hemos despertado el día de hoy en nuestro feriado. Buenos días, Marcelino. Quedo atenta a su pregunta. ¿En qué lo podemos ayudar? Sí, buenos días, doctora. Una consulta. Si una empresa en marzo hace la declaración anual del 23 y va a rectificar ahora en agosto, pero recién en julio tiene saldo a favor de materia de beneficio para compensar. La pregunta es, en marzo no había saldo a favor de materia de beneficio, ni en abril, ni en julio recién. Ahora que voy a rectificar en agosto el anual, ¿puedo compensar la renta que voy a pagar con el saldo de forma materia de edificio recién creado en julio o no se puede hacer esa afiliación? Ya, muy buena la pregunta, muy buena la acotación. A ver, ¿qué ocurre? De que uno puede compensar, y de acuerdo al 40 del Código Tributario, cuando ya hay un crédito coexistente y hay una deuda existente, ¿no? Deben coexistir crédito y deuda. Pero cuando uno hace una rectificatoria de una deuda tributaria, esta rectificatoria, yo entiendo que su duda es, estaría retrotrayéndose a la fecha del vencimiento, que es marzo, pero mi crédito recién se está generando en julio, me dice usted. Entonces, lo que se analiza es la coexistencia en el momento en el que yo presento la solicitud, no la coexistencia en el momento en el que nació, sino la coexistencia de la deuda y el crédito en el momento en el que yo presento la solicitud de compensación. Entonces, yo estoy presentando mi solicitud de compensación, supongamos ahora en septiembre, ¿no? Que quiero compensar ese saldo a favor materia de beneficio contra mi impuesto a la renta que se ha generado por una rectificatoria presentada en julio. Entonces, a la fecha en la que yo estoy presentando, en septiembre, 1 de septiembre, esta compensación, ¿existía la deuda y existía el crédito? Sí, entonces solicito la compensación. No se rige porque lo que yo estoy rectificando es una obligación que ya se hizo exigible en marzo, en su caso, porque era la DJ anual. No, sino es si al momento de la solicitud coexiste deuda y crédito. Muy amable, doctora, muy gentil. Gracias, Héctor. A ver, tenemos la pregunta de Marcelino. Marcelino, me quedo atenta a su pregunta. Buenos días, doctora. ¿Me escucha? Sí, claro que sí lo escucho. Buenos días. Ya. Mi pregunta es la siguiente. Yo asumo la contabilidad de una empresa en el año 2020, Ujú. pero cuando me dan el balance hacia atrás, tengo unas deudas una cuenta por cobrar de la empresa del año 2014.
¿En qué consistían estas cuentas? Eran facturas por 180.000 soles y un préstamo que le habían hecho a una empresa por 200.000 soles. Entonces, más o menos entramos 300 o 400.000 de deuda. Y siempre los contadores lo llevaban haciendo la provisión respectiva para malas cuentas, para cuentas malas por cobrar. Provisión de Llega el cobranza. año 2023 y me doy con la sorpresa de esta cuenta que no se había castigado nunca, ya del 2014. Entonces yo averiguo y me dicen que la empresa que debía esta factura y este préstamo, han quebrado en el año 2020. O sea, ya no hay nadie de esa empresa en el mercado que pueda responder por estas deudas. Mi pregunta es, ¿yo lo puedo castigar ahora en el 2024 mandándolo a pérdida todos esos 300.000 o 400.000 soles? ¿O qué efecto Claro. tendría hacerlo ahora? Mandarlo a gasto, claro que sí. Lo que Ah, pasa es de que usted sí, si los contadores anteriores sí habían provisionado y tenían los elementos para provisionar esa deuda como cobranza dudosa, el castigo, también entiendo de que si usted me dice estas deudas, estas empresas ya están en quiebra o han sido quebradas, que tienen que haber realizado alguna acción de cobranza, cuando menos, que quede evidenciado. Aún cuando ya haya pasado todo este tiempo, desde el 2014 al 2024, 10 años, eso no impediría de que la empresa pues pueda castigar y pueda imputarlo pues a resultado. Lo saca de resultado porque hay una deuda que jamás, o una creencia, perdón, que jamás va a poder cobrar, ¿no? Siempre que usted asevera de que había esa provisión y que esa provisión entiendo que la han realizado también sustentada en que hay acciones de cobranza que no se han podido concluir, ¿no? Porque ya no existen las empresas. sí, realmente yo también me enteré que habían iniciado las acciones legales para cobrar esas deudas, pero lo han estado dilatando, dilatando, y solamente en compensación le dieron una cochera allá en Miraflores, no sé dónde le ubicaron esa cochera. Pero al final se las volvieron a quitar porque el juicio no estaba bien hecho, etcétera. Conclusión, no hay nada que se pueda compensar contra esa deuda y ya Ujú. pues a mí me toca tomar una decisión ahora. Ujú. Pero entiendo que si usted me dice que hay Sí, un proceso judicial respecto a esa deuda, entonces esos documentos ya sustentarían que la empresa sí tuvo una acción de cobranza al deudor. Y así es, eso sí. sustentaría de que que se puede, ya la empresa está facultada por norma tributaria a castigar esa deuda tributaria. Ahora, claro Perfecto. está de que no deben tratarse de partes vinculadas, ¿no? Que debe haberse ejercitado la acción, que no hay un tema de compensación o condonación que se deba haber acordado tal vez en el proceso judicial, es algo que usted tendría que revisar. Si es que no hay ninguna de estas condiciones que impiden el castigo de la deuda, entonces proceda usted a castigar esa deuda y que esto disminuya pues la renta de este año 2024. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, señor Marcelino. Germán, buenos días. Quedo atenta a su pregunta. ¿En qué lo puedo ayudar? Buenos días, doctora, y los presentes, y agradeciendo la oportunidad de esta plataforma también para hacer las consultitas. La consulta es la siguiente, mire, he tomado la contabilidad de un cliente que hasta el periodo 2000, diciembre de 2023 ha estado presentando su libro diario simplificado electrónico de manera normal, pero desde enero de este año hasta la fecha, específicamente hasta la fecha no se ha presentado su libro diario simplificado, electrónico. Entonces, lo que no tengo muy en claro, he buscado por internet así, pero no estoy muy seguro, es si es que se puede o hay alguna facultad discrecional para poder subsanar esa presentación hasta la fecha sin incurrir en alguna, o sea, incurrir, pero subse- sin acarrear alguna multa, infracción. Ujú. Ahora, la pregunta es, la evaluación de los libros es una evaluación que se hace año a año. Entiendo que si usted me dice hasta el 2023 presentaba sus libros, en este año 2024 le corresponde presentar el diario simplificado según su proyección de ingresos o tal vez el libro diario. Allí habría que evaluar esto.
Ahora, si es que hay un atraso en la presentación del libro simplificado o el libro diario normal, el completo, entonces sí tenemos una facultad discrecional que está vigente. Si es que este es un sujeto que ya estaba llevando, esta empresa estaba llevando los libros de forma electrónica, existe la resolución de Superintendencia Nacional de Tributos Internos 16016-2020 SUNAT. En esta resolución, la Administración Tributaria señala que si es que un sujeto obligado no está presentando sus libros electrónicos y lo subsana de forma voluntaria antes de que SUNAT le notifique, entonces esta multa se rebaja al 100%. La sanción es la del 175 numeral 10, 0.6% de los ingresos netos del ejercicio anterior. Pero por esta resolución, que es una facultad discrecional, si es que usted no presentó el diario simplificado, tendría allí ese beneficio de poder acogerse a la subsanación voluntaria presentando el libro, y al presentar el libro ya habría subsanado y SUNAT no le aplicaría multa alguna. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Gracias, señor Germán. Señor Moisés, muy buenos días. Quedo atenta a su pregunta. Buenos días, doctora. Buenos días, señor Moisés. Buen día con todos. Voy a hacer una consulta con respecto a, en este caso, una empresa que cuando se hace la declaración anual de los impuestos, la declaración jurada anual, ya viene de años anteriores, ¿no? Se hace la declaración, pero en este caso, de acuerdo al balance que se presenta, em, se, se declara que tienen efectivo, digamos, con la utilidad neta, ¿no? O sea, la utilidad del ejercicio, como no está en bancos, se ha declarado como que estaría en efectivo porque no está en bancos. Entonces, la empresa todavía no ha tomado, ya son varios años, pero no ha tomado un acuerdo en actas de distribución de utilidades. Lo que queremos saber si se puede tomar ese acuerdo eh, en el libro de actas y hacer esta distribución, pero en realidad o sea, eso como que estaría en efectivo en los estados financieros porque en banco no está, ¿no? O sea, se entiende que el accionista mayoritario lo Tiene el tiene dinero ahí. en efectivo porque no está en la cuenta. Bueno, Sí. Ya, ahí esos tiene una datos. gran contingencia, señor Moisés, una gran contingencia. Porque si usted me dice que todo está contabilizado en efectivo, yo no sé si es que ustedes tienen cuentas bancarias. ¿Tienen cuentas bancarias o no? O sea, se tiene cuentas bancarias, ¿no? Sino que mensualmente, cuando se hace los estados financieros, como no se lleva los registros físicos en Excel, ¿no? No se tiene, digamos, un sistema contable. Entonces, se hace bueno, entiendo creo que algunos dicen que sí, otros que no, se debería hacer un ciento simplificado, ¿no? De compras y ventas, ¿no? Entonces se hace un asiento contable simplificado de las compras y las ventas y se determina al final, pues, ¿no? Que ese dinero debería estar en efectivo, ¿no? En la empresa, ¿no? Porque no está en bancos. Entonces, lo que se quiere es regularizar esa situación, ¿no? Sin Ujú. incurrir en algún tema de multas y eso, ¿no? Ujú. Bueno, yo le recomiendo que regularice la situación, que vuelva a contabilizar, rehaga sus libros contables conforme a lo que establecen pues, los principios contables, que no todo es efectivo, sino que también hay caja de bancos. Le comento un caso de una fiscalización que nosotros hemos atendido, en la que la Administración Tributaria le cuestionó y le aplicó base presunta a la empresa porque todo lo tenía contabilizado en bancos y los movimientos que tenían, perdón, en efectivo, y los movimientos que tenía en sus cuentas bancarias, pues para la administración tributaria no tenían sustento. Entonces le aplicó base presunta, considerando de que la empresa pues tenía movimientos en sus cuentas bancarias que no tenían un sustento y que no se condecía la contabilización con la realidad de las operaciones. Entonces, eso conlleva una determinación sobre base presunta. Adicionalmente, lo que ya tenía en bancos, la administración tributaria le acotó por los ingresos que tenía en las cuentas bancarias. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Uno,
rehacer la contabilidad de acuerdo a los estados de cuenta, teniendo en cuenta los estados de cuenta, no sé cuántas cuentas maneja la empresa, 10, 20 estados de cuenta que pueda tener por cada banco, ¿no? Cada cuenta bancaria que tenga en cada banco en las diferentes monedas y que tiene que tener una correlación con los asientos de caja bancos y no solo con el efectivo. En efectivo, es un gran error y la SUNAT suele acotarles esquelas de citación en principio y luego procedimientos de fiscalización cuando una empresa señala en sus estados financieros pues, que tiene 2 millones, 3 millones de soles en efectivo, ¿no? Y que en verdad es poco probable que una empresa tenga esa cantidad de dinero en efectivo, ¿no? Sino que lo que corresponde es que lo tenga desglosado en caja bancos. Ahora, si usted me dice, la empresa tiene utilidades, puede distribuir, que son de varios años hacia atrás. Claro que puede distribuir, lo que va a distribuir son las utilidades acumuladas, ¿no? Entonces, con un acta, acuerdan la distribución de utilidades. Este acuerdo de la distribución de utilidades va a conllevar a que la empresa tenga que retenerle el 5% a cada uno de los accionistas según su porcentaje de participación accionarial. Entonces, ¿y cómo va a realizar el pago? Si es que esta realización del pago, pues usted me dice que todo lo tiene en efectivo, pero en verdad se puede hacer con una transferencia. Dudo mucho que lo hagan en efectivo. Entonces, rehaga su contabilidad, realice el acta de acuerdo de Junta General o Junta Extraordinaria de Accionistas para la distribución de los dividendos y también realice esta retención del 5% acotándola y declarándola a la Administración Tributaria con el formulario 617, ¿no? Usted acuerda, supongamos, en el mes de septiembre que va a distribuir las utilidades de los resultados acumulados de ejercicios anteriores, entonces, conjuntamente con las obligaciones de septiembre que vencen en octubre, usted presenta la declaración y paga ese 5% que le habría retenido a cada uno de los accionistas. Sí. Doctora, Ujú. Sí, dígame. si el accionista devuelve, bueno, mejor dicho, deposita en la cuenta, suponiendo que sí lo tiene en efectivo y deposita en la cuenta, es efectivo porque no se puede probar que no lo tiene en efectivo, ¿no? O sea, no sé cómo lo podría probar la administración tributaria que no lo tiene en efectivo. Sí lo podría tener en efectivo. Lo deposita en su cuenta y de ahí se hace el pago de los dividendos reteniendo el 5%. ¿Eso se podría hacer o no? No sería... Mm, sí, bueno, sí, si es que usted me Estamos dice hablando que lo... de una pequeña empresa, no una grande, no sé, una empresa Ah, ya, pequeña. me está hablando no de montos tan importantes, no, o sea, no estamos hablando de millón, estamos No, bajando millones no, de miles, ¿no? Miles. miles. Ah, bueno, si es que estamos hablando de pequeños montos, sí, sí, no hay ningún inconveniente, si es que efectivamente, pues, maneja todos los productos que vende, pues, no requieren bancarización. Eh, Al no haber bancarización, pues no hay estado de cuenta porque son ventas menores a los 2.000 soles o menores a los $500, tiene el efectivo. Claro, cuando pague el dividendo, tendrá que hacer el pago, como entendería que el dividendo supera los 2.000 soles. Entonces tendría que hacer con el medio de pago, ¿no? Que sería la transferencia a cuenta o el depósito en la cuenta bancaria o la emisión de un cheque. Ahí es muy importante algo, que a veces los contribuyentes piensan que la obligación del medio de pago es solamente para las facturas. Y no es así. Si nosotros leemos meticulosamente el artículo 3 de la ley de bancarización, ese artículo 3 dice que es cuando el contribuyente pague obligaciones, sea cual fuera mi obligación. ¿Esta es una obligación con el accionista? Sí. ¿Y supera los 2.000 soles? Sí. Entonces tengo que hacer pagar esos dividendos con medio de pago. Si usted me dice, la empresa lo tiene en efectivo y le va a depositar a cuenta de cada accionista, perfecto, está cumpliendo con la bancarización incluso. Doctora, en relación a esta pregunta, como le decía, ¿es válido en una pequeña empresa hacer un asiento en el libro diario simplificado, un asiento que resume las compras del mes y las ventas del mes, o no es válido hacer eso en una pequeña empresa? Los asientos resumidos, se refiere usted. Sí, o sea, de todo el registro de compras, hacer un registro en el diario simplificado, ¿no? Por las compras del mes. Un solo Ya, asiento, ¿no? No factura por factura, sino un solo asiento contable de todo el registro de compras y todo el registro de ventas. ya. Lo que ocurre es que cuando se cambió la versión del diario simplificado, este cambio de la versión del formato 5,
creo que era la versión 5.4, no recuerdo acá el tema de la versión, pero el cambio conllevaba de que ya no se podía hacer esa simplificación en un único asiento, lo que sí se hacía antes, pero esta versión tanto del registro de compras, registro de ventas y del diario simplificado, los formatos y las tablas anexas conllevaban a que esto ya no se podría realizar esta anotación simplificada, que antes era común, pero las nuevas versiones ya era como que no lo permitían porque requieren más datos al llenar, ¿no? Entonces, esa sería la acotación. Es por la nueva versión del diario simplificado. Si mal no recuerdo, creo que estamos en la versión 5.4, ¿no? Y ahí es que tendríamos que hacer ese detalle. Ahora, hay consolidados de operaciones que pueden ser consolidados de operaciones que sean diarias. Ese consolidado de operaciones diarias, pero que se puede mantener y que usted mantiene la información detallada de estas operaciones diarias, sí es posible hacer. Una cosa es el consolidado mensual y otra cosa es el consolidado diario. Y el libro diario simplificado permite el consolidado diario, más no un consolidado mensual. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias. Tenemos la pregunta del señor Gilson. Buenos días, Gilson. Gusto en saludarlo. ¿En qué lo podemos ayudar? Doctora, buenos días. Mire, doctora, tengo un caso especial, es una empresa de transportes, una SAC, es pequeña, pero el año pasado se compró una unidad, una minivan, y a los pocos meses tuvo fallas. Lo ha devuelto a la empresa, o sea, para que le arregle, o sea, el inconveniente que tenía, pero ya está pasando ya 8 meses y no han podido arreglarle. Entonces, ha viajado, porque es del norte, la empresa, ha viajado a Lima a hablar con su proveedor y encuentra una posibilidad le dice la empresa, mira, no hay repuesto que queremos ponerle, que hay una falla en tu camioneta, pero hay una posibilidad, hay otra camioneta de un valor mayor que te podemos vender. Lo que podemos hacer, le dice, para no perjudicarte en total, ni nosotros tampoco, 50%, vamos a, por decir, yo te doy una nota de o sea, una Crédito. rebaja de crédito por los $3,000 y tú asumes los $3,000 adicionales, pero me pagas la diferencia, más claro. Entonces, hablamos le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy con esa diferencia, tú me haces Ujú, una factura como que me estás vendiendo al contado ujú, la camioneta, ya rebajando esos $3,000, pero tú, el momento que me das la diferencia de la otra camioneta, yo te voy a enviar, te voy a dar la factura por el total del costo total de la factura de la camioneta nueva, ¿no? Mi problema es lo que tengo yo un poco de incertidumbre, es de qué manera se puede cumplir la bancarización si solamente nosotros vamos a darle la factura con con el monto que nos está pidiendo de la camioneta que estamos devolviendo, pero ahí no hemos hecho ningún depósito nosotros. Y si le pregunto, porque no me han contestado la persona el tributarista o el contador, sino el jefe de ventas, me dice, ¿sabe qué, señor? La factura le vamos a devolver, le vamos a dar a usted y vamos a considerar en la misma factura de compras como un pago a cuenta, me dice, en la factura que me dan de la nueva camioneta. Pero yo me pongo a pensar, si tenemos una fiscalización, ¿cómo podría demostrarle a SUNAT, en este caso, la nueva camioneta es por $36,000, ¿no? Entonces, ujú, ¿de qué manera le puedo decir a SUNAT, acá se ha cumplido con la bancarización, si no se ha hecho tampoco? ¿O hay ujú, un mecanismo? Es primera vez que me ha sucedido, ujú. es por eso que le hago la consulta, doctora. Sí, claro que sí. A ver, ¿qué ocurre? Si es que hay una venta inicial respecto de una camioneta que se está devolviendo, la empresa proveedora tiene la obligación de emitir una nota de crédito por la devolución del producto. Tiene que emitir la devolución, la nota de crédito por la devolución de esa camioneta. Y además tendría que acreditar que le va a devolver el dinero. Pero como no le va a devolver el dinero y va a emitir una nueva factura por la nueva camioneta, lo que va a hacer es compensar
va a compensar el pago que usted realizó inicialmente o que la empresa realizó inicialmente, esa parte de ese pago, y le va a exigir pues el pago por el saldo. Entonces, la compensación, de acuerdo a la ley de bancarización, requiere, o sea, y que esté acreditada, y ahí no se va a acreditar o que se utilice un medio de pago. Entonces, obviamente, tiene que estar sustentado aquí. Debe haber una nota de crédito de devolución del producto, no va a haber devolución del dinero porque tiene que haber un acuerdo de compensación. Ese acuerdo de compensación tiene que ser con una carta comercial o en la misma escritura del acta de transferencia o la minuta del acta de transferencia del vehículo. Tendrán que señalar que hay una compensación de parte de ese importe pues que ustedes pagaron originalmente contra el precio de venta que realmente es ahora de los $36.000, exigiéndosele solamente el medio de pago por el saldo que ustedes estén regularizando. Pero por ese monto que ustedes ya pagaron, que debió haber sido devuelto, pero que no va a ser devuelto porque van a compensar, ya tendría allí la compensación. Ahora, la compensación, de acuerdo al artículo 9, inciso F de la ley de bancarización, cuando yo pago mis obligaciones sin utilizar medio de pago, sino compensación, está sujeto a eso una doble tasa del ITF para mí como pagador. No voy a tener esa contingencia, sí, pero me están dando la solución de que me van a entregar una camioneta mejor y que me están reconociendo ese pago inicial como precio, como parte del pago del precio de esta nueva camioneta. Doctora, o sea que si yo solamente en la compra, en la escritura o notarialmente se da a conocer la compensación, con eso sería basta. Pero si no se diera ese caso, porque es Norte y Lima, tendría que pedir, como usted dice, la carta de la empresa donde dice que la parte, el costo de la camioneta que lo estamos devolviendo se está dando en manera de compensación, ¿no? Exacto, El precio exacto, total de la nueva. Con de eso la nueva podría camioneta. yo utilizar el crédito fiscal y no tendría ningún problema con la factura de la nueva camioneta que adquiera la empresa, ¿no es cierto? Sí, pero también adicionalmente recuerde su nota de crédito de la primera camioneta, porque esa nota de crédito debería venir acompañada con la transferencia del dinero por la devolución, pero como no va a venir acompañada con la devolución del dinero, entonces allá en la carta o en la misma minuta, porque el notario va a exigir, si es que en la camioneta se dice que esta camioneta vale $36.000, el notario va a exigir el medio de pago de esos $36.000. Entonces, el abogado de la empresa va a tener que señalar que esta camioneta se paga, supongamos, $20.000 en efectivo, o no sé, pues $18.000 en efectivo, y los otros $18.000 se aplica como compensación la devolución de la nota de crédito número tal, que eso es lo que debería decir. Ya, o sea, ese será, dígame, requisito o el notario también puede obviar para yo más bien recomendar antes de que se haga ese documento. Yo le recomendaría de que usted mande un correo a la empresa o al vendedor para que lo derive al área legal en el que indique que requiere que en la escritura pública o en el acta de transferencia vehicular, porque es un acta de transferencia Sí, vehicular, se transferencia. señala de forma expresa que se va a compensar esa devolución que debería realizarse con la nota de crédito por la devolución del vehículo, que se va a compensar con el precio del nuevo vehículo, que se señale de forma expresa o cuando menos que ellos le envíen un documento comercial de la empresa en el que detalle que existe una nota de crédito emitida por la devolución del producto de la camioneta fallida y que ese dinero que no se le va a devolver se va a compensar contra el pago de la factura número tal, que debe ser la factura por el nuevo vehículo. Que lo detalle. Entonces, cuando SUNAT le pide a usted, ¿cuál es el medio de pago de la camioneta? Ah, acá está. Pagué $18.000 en efectivo y el otro viene por compensación de un pago original que yo ya había realizado de la camioneta fallada, ¿no? Doctora, créame que está bien claro, le agradezco bastante y que sea un día muy bonito para los escuchas y para usted principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Wilson. Igual manera para usted. Gracias. María del Pilar, ¿en qué la puedo ayudar? Doctora, buenos días. ¿Me Buenos días, María escucha? del Pilar. Sí, 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 la buenas. escuchamos. Sí, tengo tres preguntas. La primera está basada, he recibido una contabilidad que está, en el mes de mayo recibí una contabilidad en la cual no hay libros
no hay libros por ningún lado. O sea, esta contabilidad, esta empresa se constituyó en el 2020, pero he solicitado los libros, los balances y aparentemente no hay absolutamente nada. Hay, las declaraciones anuales solamente es caja, bancos y el resultado del ejercicio, no hay cuentas por cobrar, no hay cuentas por pagar. Entonces, ahí tengo, no sé cómo hacer con el tema de los libros. Quería yo ver si se podía empalmar recién por este año que estoy asumiendo la contabilidad y rehacerla desde enero y verificarlo, porque también se han declarado ya a través del CIRE, porque en este me vencía, pero hay una factura, hubo un comprobante en el mes de febrero con el código 53, porque le han estado dando al CIRE todo a propuesta aceptada. Entonces han aceptado la propuesta del CIRE porque con esta condición de este libro, de este comprobante 53, pero no se ha declarado el invoice. Ya estamos a agosto, hubo una transferencia al exterior, no hay cómo compensarla. Mi pregunta va, ¿cómo hago con el tema de los libros? ¿Cómo podría resolverlo sin que SUNAT me ponga una multa por cada año? Y el invoice tendría que hacer un ajustes posteriores o se tendría que declarar ahora en agosto. Ya. Es por esa Ujú. empresa. Sí, sí, comprende muy bien. Gracias, María Pilar. A ver, primero, usted como contadora, recuerde que los contadores asumen responsabilidades también por la no presentación de determinados libros, ¿no? Y dentro del Código Tributario, pues se ha establecido incluso sancionan a los contadores y le atribuyen responsabilidad administrativa por temas de planeamientos y omisión de tributos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Si es que usted toma la contabilidad de este año 2024, o agosto o septiembre del 2024, usted es responsable por los libros contables que no se hayan presentado a la fecha. Ahora, obviamente usted puede ofrecer a su cliente que puede usted rehacer la contabilidad, ¿no? Rehacer la contabilidad de periodos pasados, porque lo que usted tiene son los estados financieros sin ningún libro. Entonces, ese servicio que usted le va a brindar a su cliente implicará de que usted tiene que llevar los libros contables a los que estaban obligados. Al retrotraernos, entendería y tiene que evaluar año por año qué libro contable estaba obligado a llevar. Tal vez el registro de compras, registro de ventas, diario simplificado o el libro diario y el libro mayor, viendo qué libros. Ahora, hay un criterio de la administración tributaria que establece que hay una facultad discrecional tanto para no aplicar sanciones como para rebajar las sanciones. Pero esta facultad discrecional de no aplicar sanciones solamente está vigente para los contribuyentes que están obligados a presentar el CIRE, que es una facultad discrecional especial, ¿no? Que desde que se dio el CIRE, pues dice, bueno, todos los que ya hayan estado obligados, si es que subsanan o no lo estén llevando conforme a las formas debidas y regularizan, no les voy a aplicar la sanción. Ya hay otra, que es la resolución 16/2020, que se aplica a todos los libros electrónicos. Respecto a esta norma, la SUNAT tiene un criterio muy claro, porque ¿qué es lo que decían los contribuyentes? Decían, bueno, yo no estoy obligado a llevar libros de forma electrónica, pues, según mis ingresos o porque no soy principal contribuyente o lo que fuera, pero quiero llevarlos de forma electrónica para acogerme a esta resolución 16/2020 y que la SUNAT no me sancione, porque esta resolución 16/2020 dice que las infracciones del 175 numeral 10 que se aplica a sujetos obligados a llevar los libros electrónicos, si es que el sujeto obligado regulariza, SUNAT no le sanciona. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Dice, yo no estaba obligado, pero los voy a empezar a llevar y me voy a convertir en sujeto obligado. Y le voy a decir a la SUNAT que no me sancione. Ese criterio que se ha tenido desde hacia atrás, la SUNAT en recientes fiscalizaciones que nosotros hemos atendido y que se está ratificando ante el Tribunal Fiscal también, es que si es que yo no estaba obligado a llevar mis libros de forma electrónica y regularizo llevándolos de forma electrónica para acogerme a este régimen de discrecionalidad, dice que no corresponde a este régimen de discrecionalidad, que a mí me correspondía aplicar la multa del 175 numeral 5, que es el 6% de los ingresos netos, pero que al subsanar de forma voluntaria esta presentación de los libros, tendré una rebaja del 90 o del 80% si es que sin que SUNAT me haya notificado. Entonces, María del Pilar,
En este caso, si es que es una empresa que no estaba por sus ingresos o por su actividad, todavía no estaba obligada a llevar sus libros en su totalidad, libro diario, salvo el registro de compras y ventas de forma electrónica, la regularización de esos libros y la legalización reciente o que si es que usted decide llevarlos de forma electrónica, necesariamente va a conllevar a la aplicación de la sanción del artículo 175, numeral 5, y podrá acogerse a las rebajas a gradualidad, pero bajo ninguna circunstancia va a implicar que usted deje de pagar. Ahora, tengo varios libros de varios años, ¿cuántas multas pago? Por facultad discrecional, lo que ha señalado y cómo actúa SUNAT es que basta que usted acredite el pago por una multa por un libro y ahí se estarían acogiendo pues todas las infracciones de todos los libros que usted no llevó o que no legalizó oportunamente y que no anotó las operaciones oportunamente. Entonces, de que se vaya a eximir de la multa, no se va a eximir. Que pueda aplicar una, sí puede aplicar una. Esto para los libros que tenía que llevarlos bien de forma física o que teniendo de que llevarlos de forma física, usted los regularice física o electrónica. La multa sería por el atraso en los libros, y esto conlleva los intereses también No, por año. no. Se ha modificado el artículo 181 del Código Tributario y la norma ha señalado, esta ley que publicó el Congreso el año pasado, que las multas no se le suman intereses salvo que SUNAT haya notificado. Sí, haya notificado la resolución de multas. Sí, es el artículo 181 y dice que el interés se aplica desde el momento en el que la SUNAT notifica la multa al contribuyente. Si es que el contribuyente subsana de forma voluntaria, no se le aplica intereses a esa multa. Correcto. Entonces usted me sugiere que, bueno, ahí está el tema, ¿qué me sugiere? ¿Que lo empalme de este año o que retroceda? Por el retroceder son 4 años, 2020. Son 4 años. Bueno, depende, depende qué es lo que haya contratado usted con con su cliente. Si es que su cliente le va a pagar a usted por rehacer los libros de 4 años hacia atrás, qué duda cabe que usted lo va a querer hacer. Pero si es que no le va a pagar un adicional, pues usted presenta los libros desde el momento en el que usted está obligado, está asumiendo esa contabilidad, ¿no? Y ahí yo no tendría problemas en este caso si es que yo asumo a partir de enero y pago la multa, bueno, por el atraso en este caso. Se está presentando, en este caso yo podría presentar, como ya estamos muy atrasados, hojas sueltas o me recomiendo de frente libros electrónicos porque él es una SAC, pero sus montos no superan ese libro diario simplificado. Mire, yo le recomiendo que lo haga de forma electrónica. ¿Por qué? Porque este señor necesita, si es que usted lleva las hojas sueltas, eso le va a conllevar a que necesariamente anote las operaciones de hacia atrás. Y si es que le van a pagar por anotar las operaciones de los años anteriores, bien. Pero si es que no le van a pagar a usted por anotar las operaciones de años anteriores, sino de lo que anote desde enero, entonces para que el señor luego pueda regularizar, pues ya los años anteriores, que legalice pues las hojas y que anote las operaciones del 2020, 21, 2022, ¿no? 23. Entonces mejor sería de que desde que usted asume la contabilidad, que lo presente libro electrónico, diario simplificado en electrónico, y es muchísimo más fácil también, menos trabajoso. Correcto. Y con respecto al invoice, doctora, Me decía, perdón, era un invoice ¿me puede repetir febrero, la pregunta? Febrero, ok. febrero. El libro, ahí pone SUNAT, documento 53. Ujú. Jala en el registro, se aceptó la propuesta, pero no se registró el invoice. Ya, pero usted tiene 12 meses pues para registrarlo, porque la norma le dice que usted puede anotarlo desde que pagó el tributo. Entonces, usted pagó el tributo, no sé si también lo pagó en febrero, entonces tiene 12 Sí. meses para anotarlo. Si es que es de febrero, todavía estamos a tiempo. Si usted va a regularizar la presentación de su registro de compras, anótelo. Entonces el invoice solo lo puedo registrar ahora en agosto, porque el comprobante 53, como se aceptó la propuesta, sí está contable, se presentó a través del CIRE todo, ¿no? Ujú. Aceptó Sí, la claro que propuesta. sí. Ya, doctora, y otra consulta es,
Escuché un comentario de un colega de algo parecido con el tema de la bancarización de las ventas y las compras. Esta es una persona natural con negocio. Eh, mm, Ella no maneja mucho el banco porque yo le pidió su estado de cuenta y me dice, es que ahí no todo me depositan, ahí también tengo otros depósitos personales. Entonces, ¿cómo podría yo, en el caso de que hubiera una fiscalización, cómo sustentar con esta persona sus ventas? Si bien es cierto, algunas facturas sí superan los 2.000 soles, esas me dice que sí se las depositan a la cuenta bancaria, hay tema de detracción, hay todo, pero no hay digamos, una Orden. cuenta Ujú. exacta que maneje la contabilidad. O sea, no es, hay una cuenta para, digamos, Ana Núñez, digamos así, y ahí le depositan a ella todo, lo que son sus ventas, si algún familiar le depositó. Entonces, ella me dice, ¿para qué le voy a dar mi estado bancario si ahí hay montos que no van a aparecer, no van a coincidir? Porque a mí me depositan, yo tengo otro negocio de estas ventas personales que son de Herbalife, ahí también le depositan a la gente, y entonces no va a coincidir con el tema que acá ella hace servicios de eliminación de desmonte y todo lo demás, y son facturas que realmente a veces llegan, lo máximo que ha podido llegar una factura es de 2.000 soles que le hace un colegio, a veces los desmontes, ¿no? Ahí yo como, ahí la verdad que a veces tengo cierto temor en alguna fiscalización y que me reparen muchas cosas o que pueda haber algún problema, ¿no? Sí, en verdad es bastante complejo llevar la contabilidad de una empresa unipersonal porque las personas suelen ser muy desordenadas. Entonces, Ujú. y aparte de ser muy desordenadas, las personas que con negocios suelen ser desconfiadas y no quieren proporcionar sus estados de cuenta. Sí, suele ocurrir. Pero ¿qué es lo que usted tiene que exigir como contadora? Y eso es parte de los servicios que usted ofrece, de que la empresa que usted le lleva la contabilidad, esta persona natural, tiene la obligación de proporcionarle los estados de cuenta, porque de otra forma usted no puede determinar correctamente, no puede anotar correctamente las operaciones ni determinar correctamente los tributos a los que ella se encuentra obligada. En caso contrario, pues usted se exime de toda responsabilidad por las situaciones en las que ella incurra en infracciones, porque no está proporcionándole el estado de cuenta. Y eso es necesario para que usted pueda llevar la contabilidad, necesita hacer toda la anotación y hacer una correlación de todos los movimientos bancarios. Ahora, si esta señora pues tiene un desorden tremendo, tiene distintas operaciones anotadas en sus estados de cuenta, entonces usted trate de hacer el matching de que ahí hay una bancarización, lo que está en caja y bancos respecto de lo que está facturado, que sí, efectivamente ya le acredite cuando menos con el número de operación y los datos de la transferencia de esas operaciones por las que emitió factura. Ahora, una exigencia que usted puede hacer en su condición de contadora es de que la señora habilite un número de cuentas solamente para el negocio para el que usted lleva la contabilidad y que le proporcione, porque una persona puede tener varias cuentas en los bancos. Yo tengo clientes que tienen 5 cuentas en un banco y así en distintos bancos. Entonces ella habilita una cuenta y esa cuenta está vinculada exclusivamente al negocio al que usted se obliga a llevar la contabilidad. Y de esa forma usted la ordena a esta persona natural con negocio y usted también se exime de toda infracción u omisión que pueda sonar luego imputarle al contribuyente, porque a veces, bueno, dentro de los contratos de outsourcing contable, las omisiones del contador las asume el contador, ¿no? Pero uno no puede llevar bien la contabilidad si es que el cliente no le proporciona toda la información. Correcto, buena ayuda. Y la última pregunta, Ujú. ya termino. Tengo una empresa que salió en la renta anual, salió a pagar algo de 70.000 soles. La SUNAT hasta el día de hoy no me ha notificado. Nosotros salió a pagar, pagamos una parte y mes a mes estamos pagando 10.000, a veces 5, a veces 4, pero hasta la fecha SUNAT no me ha notificado eh, orden de pago, ¿no? En este caso, digamos que ya para diciembre estamos teniendo en cuenta pagar toda la deuda. Esta deuda se generó en abril por la renta anual a diciembre, estaría generando unos intereses, y en el caso ahí, ¿cómo se calcularían los intereses? Porque estamos pagando
un mes 10, otro mes 5, y yo estoy haciendo los pagos, como le repito, SUNAT hasta el día de hoy no nos ha notificado ninguna orden de pago. Ujú. Ya, a ver qué ocurre. Toda deuda genera intereses a partir del día siguiente de su vencimiento. Si es que usted no ha tenido orden de pago, pero ha realizado pagos parciales, de acuerdo al artículo 31 del Código Tributario, esos pagos se van imputando hasta a los intereses que se hayan generado hasta la fecha de pago. Es posible que usted vaya pagando, pues, supongamos 10.000 soles, pero esos 10.000 soles primero se imputan a los intereses que se generaron hasta esta fecha en la que paga y lo que sobra recién va al capital, ¿no? Y así todos los pagos. Entonces, usted tiene habilitado en el sistema de la administración tributaria la famosa calculadora tributaria. Esta calculadora tributaria funciona también para la DJ anual y le permite ingresar los pagos que usted realizó. ¿Cuál es la tasa de interés? Es del 0,9%. Pero usted tendrá, es la TIN mensual, ¿no? Usted tendrá que ir imputando los pagos que ha realizado y nuevamente se va calculando los intereses y sobre eso se van aplicando los pagos, ¿no? Esa es la forma en la que usted podría determinar, o lo determina usted con su Excel, o recurre a la calculadora tributaria, o en el centro de servicio también suelen proporcionar. Yo tenía un amigo contador que le gustaba ir al centro de servicio para que él no se equivoque y le den el monto exacto de cuánto tenían que pagar. Si usted quiere tener mayor certeza, también le dan esa orientación en el centro de servicio de la SUNAT. Perfecto, doctora, ha sido muy amable con sus conocimientos y gracias, gracias por la ayuda. No, gracias a Buen usted, día, que señora María tenga un Pérez. bonito día, gracias, gracias. Bonito día también, gracias. Señor Rick, muy buenos Continuamos. días. Doctora, una precisión. Como estamos en estos momentos con más de 100 participantes, rogaría por favor a los que están levantando la mano una pregunta para poder responder la mayor cantidad de preguntas. Entonces, adelante, Rick, vamos. Doctora, buenos días, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Buenos días, señor Rick. Ok, también un saludo para todos los participantes. Doctora, soy persona natural, voy a iniciar el negocio de bolsa de valores en el exterior, ¿correcto? ¿Las ganancias por las acciones se declaran mensual o anual? Y mi segunda pregunta es, si las ganancias que voy a tener en el mes, como usted sabrá, hay ganancias y pérdidas, ¿es el neto o solamente por las ganancias? Hay muchos comentarios de muchos especialistas, ¿no? Nada más, doctora, gracias. Ujú. Gracias, señor Rick. Muy sencillo aquí. Remítase al artículo 51, señor Rick. Revise el artículo 51 de la Ley del Impuesto a la Renta, que le va a ayudar mucho a clarificar. Se lo explico. A ver, cuando una persona domiciliada, persona natural o persona jurídica tiene ingresos que se generan fuera del país, no es renta de fuente peruana, sino renta de fuente extranjera. ¿Cuál es la definición de renta de fuente extranjera? Toda ganancia que se produce bien del capital, bien de las propiedades o por el trabajo realizado fuera del país. Entonces, usted me dice, voy a realizar inversiones en el extranjero y me van a pagar, voy a tener una ganancia de capital, interés o lo que yo reciba por esa enajenación de acciones o tal vez bonos, lo que yo vaya a recibir del extranjero. Entonces, eso se llama renta de fuente extranjera. Pero la ley del impuesto a la renta establece límites para la renta de fuente extranjera. Uno, la renta de fuente extranjera no se declara de forma mensual. ¿Y por qué no se declara de forma mensual? Porque establece la ley de que esta determinación se realiza de forma anual en función a que haya tenido ganancias o haya tenido pérdidas. Y dice la norma de que si es que usted tuvo pérdidas, a la SUNAT o los impuestos que usted debe de declarar aquí, no le interesa. Si es que usted tuvo ganancia y pérdida y finalmente la pérdida es más grande que la ganancia, o tiene costos o tiene gastos para recibir esa ganancia en el extranjero, que asumen o que absorben toda la ganancia, simplemente esa pérdida de fuente extranjera no la va a sumar a sus rentas de fuente peruana. Y esas, ¿cómo se declaran? En la declaración jurada anual, si usted tiene rentas de trabajo o tal vez no las tenga, suma las rentas de fuente extranjera que las obtiene en el extranjero, pero siempre que traiga ganancia. Y es neta, no es la bruta, no es simplemente lo que yo recibí, no, es la neta. Yo tuve un costo para recibir esas ganancias. Sí, contraté al broker, lo deduzco. ¿Qué es lo que traigo? Traigo una renta neta. La sumo a mis rentas de trabajo, o si no tengo rentas de trabajo, la declaro igual en mi declaración jurada anual, y esa renta se va a aplicar la tasa progresiva acumulativa de las rentas de trabajo, ¿no? 8, 14, 21, 30% por el exceso. Esa es la forma de tributar las inversiones en el extranjero, señor Rick.
Y yo tengo un RUC que nunca lo he utilizado, lo puedo adaptar a este negocio, ¿no? Digamos. Si es que usted tiene un RUC que no lo ha utilizado, le recomendaría que verifique que aparezca ahí como persona natural sin negocio y que dé de alta las rentas de segunda, perdón, como rentas de segunda, pero en verdad es renta de fuente extranjera. Lo que pasa es que cuando uno va a la SUNAT y quiere dar de alta la renta de fuente extranjera, no hay un vector, pero ya en la declaración jurada anual, usted va a poder señalar que tiene rentas de fuente extranjera. Si es que usted se registra como persona natural sin negocio, el sistema de SUNAT que funciona con inteligencia artificial y por un robot no le va a tener, no le va a estar notificando a usted de que tiene declaraciones omisas. ¿Por qué? Porque las rentas de segunda categoría, las rentas de cuarta categoría, que son las rentas de personas naturales sin negocio, no tienen que declararse de forma mensual, sino recién cuando se perciben. Entonces, le recomendaría que si ya tiene un RUC, vea los datos, cómo está registrado. El RUC es único, nunca lo va a perder. Siempre va a ser su mismo número de DNI con un 10 adelante y un dígito verificador al final. Pero lo que tiene que ver es si es que ese RUC, tal vez usted lo obtuvo antes como persona natural con negocio, cámbielo ahora como persona natural sin negocio. De acuerdo, muy amable, gracias. Gracias, señor Rick. Muy buenos días, señor Tomás. Quedo atenta a su pregunta. Tomás Doctora, Mora. muy buenos días. Bueno, voy con todos. Buenos La, días. la pregunta consiste en la declaración de renta anual, específicamente de este año con respecto al año 2023. Por ley 31940 esa se amplió a los, ¿no? Hasta las 1700 UIT. Es el caso de un contribuyente que primero se acogió a este sistema de ampliación y hizo su declaración de renta anual para recién hacerlo ITAM porque quedó grabado por los Ujú. activos, ¿no? Ahora, dígame, ¿hay sanción porque el ITAM normalmente se declara los primeros días, 7 hábiles del mes de marzo, ¿no? De cada año, pero resulta que la empresa declaró primero la renta anual y luego, en función a esa información, se grabó con ITAM. ¿Hay alguna infracción por este caso? Sí, gracias por la pregunta, señor Tomás. Efectivamente, la administración ha estado notificando la esquela de omisos a los sujetos del ITAN. ¿Qué ocurre? De que cuando se emitió y se publicó esta norma, como lo hizo el Congreso y no lo hizo la SUNAT ni con orientación ni con asesoría del Ministerio de Economía, pues no se dieron cuenta de la gran contingencia que iban a traer, porque bueno, uno puede tener ingresos de 1.700 UIT, sí, pero puede tener activos superiores al millón. Entonces, la gran pregunta que quedaba es, oye, si es que me están difiriendo el vencimiento de mi declaración jurada anual, ¿también me están difiriendo la del ITAM? Y aquí la respuesta es clarísima. La norma cuarta del Código Tributario señala que todo beneficio tributario y estas prórrogas y demás califican como beneficios tributarios y que toda obligación tributaria tiene que ser modificada, derogada o sustituida por ley. Entonces, en la medida que esta ley no establecía que se corría los vencimientos para el ITAN, entonces el vencimiento del ITAN no, se mantenía intacto. ¿No? Se mantenía intacto con las obligaciones del mes. O en abril yo ya tendría que haber declarado este ITAN, ¿no? Que es lo que correspondía. Entonces, muchos contribuyentes que hicieron no presentaron el ITAN. Esperaron que presenten su declaración jurada anual y en función a eso recién presentaron el ITAN y recién dijeron, bueno, ya tengo acá mis estados financieros declarados y en función a mis estados financieros declarados recién voy a considerar si es que estoy sujeto al ITAN o no, pero en la práctica no ocurría así. Nosotros teníamos que tener nuestros estados financieros a marzo, ver si es que producto de nuestros estados financieros, que si bien es cierto no los habíamos declarado, nuestros activos netos superaban el millón de soles, teníamos que haber presentado la declaración jurada del ITAN. Yo tengo clientes que me han acudido a mí porque han recibido la esquela de omiso de ITAN. Estaban acogidos a la prórroga del vencimiento de la DJ anual, pero no, pues no tenían, no habían presentado el ITAN. La pregunta es, ¿y ahora estoy en curso en la infracción del artículo 176, numeral 1? Sí, sí estoy en curso en esta infracción. ¿Tengo alguna gradualidad? Y la misma esquela de omisos le decía, bueno, tú sí puedes acogerte a una gradualidad, pero la gradualidad del 90% de la rebaja o del 80% de la rebaja, dependiendo cuánto es que has subsanado. Antes de que yo te notifique, tú ya habías presentado la declaración, bueno, tienes tu 90% de rebaja, pero me tienes que pagar la multa. ¿Por qué?
porque esta norma no había prorrogado el vencimiento del ITAM. Doctora, disculpe, pero el caso es que se notifica, la administración notifica, pero no le rebajaron el 10% toda vez que había presentado voluntariamente el contribuyente. La ¿Cuándo notificación le la dio notificó? después, con 20% de rebaja. Ya, ese es un tema. El Tribunal Fiscal ha señalado que cuando ¿cómo se debe interpretar esta aplicación de la gradualidad? Dice, el criterio de la SUNAT es que si es que el contribuyente no pagó y solamente presentó la declaración, es el 80% de rebaja, o sea, se paga el 20% de la multa. Pero el criterio del Tribunal Fiscal, y existe jurisprudencia, dice que esta resolución de Superintendencia 063 del año 2007 debe ser interpretada de que si es que el contribuyente ya cumplió la condición para acogerse al 90, ¿qué era? ¿Cuál era? Que el contribuyente subsane presentando la declaración antes que le notifiquen y que pague la multa antes de que le notifiquen. Pagó con el 90%. Puede ser que haya presentado la declaración y el pago la realizó después, pero antes de la notificación sí, tiene su 90%. Pero si es que paga después de la notificación, ahí sí es el 80%. Esa es la interpretación del Tribunal Fiscal. Entonces, habría que ver cuándo es que usted ha pagado. ¿Pagó después de la notificación? Sí le corresponde su 80%. Pese a que no lo haya hecho de forma conjunta, puede haber presentado la declaración y pagado después la multa, pero antes de que SUNAT le notifique, se mantiene su 90%. Presentó la declaración y pagó la multa después de que SUNAT le notificó, es el 80%. Correcto, doctora, muy amable por su pregunta y tengo otra inquietud, pero dejemos que los otros participantes también van, ¿sí? Muy Está bien. agradecido. Gracias, señor Tomás. Seguimos con el señor Carlos Antonio Escobar. Sí, buenos días. Espero que se me escuche, doctora. Sí, claro que sí. Doctora, yo quería más que todo una precisión. No sé si recordará, hace unos días tuvimos una charla aquí por Club de Contadores y le hice una consulta con respecto a una compensación que realicé, ¿no? Y esa compensación la presenté por error con un periodo que ya había pagado. Entonces, la SUNAT me resuelve por la compensación, este, ¿cómo se llama? Procedente, ¿no? Que está establecida la compensación, pero ya tenía un tributo días antes o un mes antes que ya estaba cancelado ese periodo. Con respecto, era un saldo a favor de renta que tenía del 2023 y estaba compensando ITAM, ¿no? Y usted me precisó que yo podía reclamar esa resolución. Entonces, yo quería fundamentar ese escrito y los fundamentos de derecho, ¿cómo me podría usted ayudar ahí, no? Porque quería sustentar precisamente con los fundamentos de derecho dentro de mi recurso de reclamación. Ya, a ver, ocurre que en este caso, a ver, los medios de extinción de la deuda tributaria en el marco del Código Tributario se encuentran dentro de estos reconocidos la compensación. El artículo 40 del Código Tributario me dice que un medio de extinción es la compensación. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que alegar? Que ya se había extinguido la deuda tributaria por la notificación de la resolución de intendencia número tal, que había extinguido la deuda tributaria. Entonces, perdóneme, en su caso ya había pagado antes de la resolución, ¿cierto? Sí, correcto, ya lo había pagado antes, un mes antes incluso. Como le digo, fue un error Ah, en ok. la hora claro, de la solicitud de la compensación. Ya, entonces ahí cambiamos el argumento. Le decimos que ya al haber ocurrido un pago forzoso, porque creo que usted tuvo una cobranza coactiva, ¿no? Una cobranza coactiva y por eso es que pagaron, le retuvieron. ¿Ese es el Una orden caso? de pago, sí. No, Una una orden orden. de pago y cancelé inmediatamente. Ah, ya, sin que usted le retengan. Claro, Ya. correcto. Ya, entonces ahí ya se había extinguido la deuda tributaria. Y al haberse extinguido la deuda tributaria con fecha tal, con número de orden de tal del formulario 1662 o 1663 con el que usted pagó, ya no había deuda tributaria. Entonces no se condecía, no se generaba este presupuesto para la compensación. La compensación es que solamente se genera la compensación cuando hay una deuda exigible y un crédito. Entonces, como ya no existía esa deuda exigible porque se había extinguido con posterioridad a la solicitud, pero antes de la resolución, y recién se extingue o se considera compensada la deuda cuando se notifica la resolución de intendencia, y esta resolución de intendencia fue posterior. Entonces, no había deuda alguna que compensar. Y esa resolución que aprueba la compensación sería una resolución que es manifiestamente nula,
¿Por qué? Porque ni siquiera ha evaluado, bueno, no sé si es que usted amplió también ahí en su solicitud de compensación, amplió desistiéndose o comunicó que ya había pagado para que no se pronuncien por esa compensación. Si es que no lo hizo, o en todo caso que sea dejada sin efecto esa resolución de compensación y que se mantenga ese crédito, ¿no? Que restituyan ese crédito en la medida que ya no existía deuda, no había el presupuesto para que ocurra una compensación porque la deuda ya estaba extinguida, ¿no? Ah, ok, doctora, muchas gracias. Pero quería una precisión adicional. En el caso del artículo 40 señala que debe coexistir tanto la deuda como el crédito. ¿Cuándo es obligatorio ya el tributo, el pago del tributo? ¿Después de la fecha de presentación o de vencimiento del tributo? La deuda se hace exigible luego del vencimiento del cronograma aprobado. O sea, desde ese momento se hace exigible. Ah, ok, Ahora, a partir una de cosa ahí. es la exigibilidad de la deuda tributaria y otra es la exigibilidad coactiva. La exigibilidad coactiva recién es a partir de la notificación de la resolución de ejecución coactiva. Ok, muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias, señor. Clara, buenos días. ¿En qué la podemos ayudar? Buenos días, doctora, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Ya, doctora, mire, esta es una empresa que ya hace varios años, como 8 años, que no tiene movimiento. Ya, entonces solamente su balance tenía algunas partidas pequeñas que ya las ha ido pagando todo y quedó un terreno y de ahí el capital y resultados acumulados, ¿no? Positivos. Entonces, la intención en el 2021 fue liquidarla y capitalizaron, los resultados acumulados lo capitalizaron. ¿Ya? Y después ahí se enfrió porque el terreno creo que no tenían que hacer un trámite con el terreno de dividirlo porque eran creo dos dueños, algo así. Y recién ahora en este año ya lo quieren liquidar. Entonces mi pregunta es, si esa capitalización de resultados acumulados que hicieron en el 2021 y que ahora lo que van a hacer, la figura que van a hacer es de que van a vender el terreno al accionista mayoritario, se lo van a vender. Entonces va a haber una cuenta por cobrar al accionista y eso lo van a compensar ya con la liquidación del capital y de los resultados acumulados. ¿Ya? Ahí van a compensar, como que se van a adjudicar, ¿no? O bueno, la cuenta por cobrar con la cuenta por pagar a accionista. Mi pregunta y mi duda es, con esos resultados acumulados que se capitalizaron en el 2021, ¿están afectos a impuestos dado que en el 2021 no, o sea, si bien se capitalizó, no hubo mayor operaciones, no hubo nada, y mi criterio era de que si no ha contribuido a la empresa, a las operaciones de la empresa, todo, entonces no tendría por qué estar inafecto del impuesto a la renta, ¿no? No sé si está bien mi criterio. Pero, Clara, no comprendo bien. Si es que usted me dice que hay una capitalización, la Sí. capitalización como tal se produce después de que ya hubo un gravamen respecto de la utilidad. Lo que yo hago es no distribuir las utilidades y esas utilidades que no las he distribuido las capitalizo, pero luego de haber pagado mi impuesto a la renta. O sea, no comprendo porque usted me dice estaría inafecto. O sea, yo tengo un No, perdón, resultado. sí, Ajá. perdón, para el accionista, para el accionista, Es que el como distribución accionista. de dividendos, ajá. Ya, es que el accionista solamente tributa distribución de dividendos si es que hay un acuerdo de distribución de dividendos. Pero si usted me dice lo que ha habido es una capitalización de utilidades, entonces mientras el accionista no enajene esas acciones, él no tiene nada que tributar, porque capitalizaron las utilidades, entiendo que realizaron la modificación del estatuto, aumentaron el capital y ese aumento de capital se mantiene intacto, ese es el capital de la empresa. Ahora, el accionista recién va a tributar si es que, por ejemplo, con posterioridad, la empresa pues ha realizado actividad, ha tenido ganancia y la va a distribuir a los accionistas. Entonces, esa distribución de las utilidades le va a generar recién obviamente porque hay una capitalización, hay un mayor porcentaje de participación de los accionistas, una ganancia de capital para el accionista, pero antes no. Ahora, la figura que me preocupa es la que usted menciona de que va a haber como una suerte de adjudicación previa. Cuando esto podría ser observado por registros públicos en una liquidación, una disolución y liquidación de empresa, pues tiene que haber la adjudicación de los bienes, se produce con posterioridad.
Entonces, si es que va a haber una venta y ahí hay un crédito, entiendo que lo que van a hacer es una compensación entre lo que le deben al accionista y el valor del terreno. Eso es lo que me está mencionando. O sea, sería ya, lo que me dicen es que van a vender el terreno, entonces ahora ya no va a haber activo fijo, ahora va a haber una cuenta por cobrar al accionista, ¿no? Y como van a liquidar la empresa y se tiene que repartir el capital, entonces con eso se va a compensar. Claro, van a hacer una compensación posterior. Ujú. Bueno, sí, sería, pues, bueno, lo único que tendrían que ahí acreditar y tener el cuidado de que esa venta sea valor de mercado, ¿no? Nada más. Ah, eso también, que me dicen, no, que para qué lo vamos a hacer a valor de mercado, solamente darle un poco más de valor nada más yo digo, pero no vas a tener problema, le digo, porque la dueña es abogada, entonces le digo, pero no vas a tener problema a la hora que lo vas a hacer notarialmente, no, nadie te va a decir nada, no, me dice. No, es que notarialmente, realmente, no va a tener problemas notariales, porque ¿qué es lo que requiere el notario? El notario para la venta lo que requiere, y si le va a pedir, pues es el medio de pago, cómo está pagando. Tal vez el medio de pago sí se lo va a requerir, eso sí va a ser un problema si es que no hay pago. Ahora, salvo que pacten allí de que va a ser una venta que se va a realizar en plazos y que luego en esos plazos pues nunca se llegue a pagar, entonces va a quedar una cuenta por cobrar por parte de la empresa. Ahora, el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta, en el artículo 3, en el numeral 3, nos dice de que la venta de los activos fijos que no se transen normalmente en el mercado tienen que realizarse a valor de mercado. Y Sí, eso este lo valor de dice. mercado es una tasación. Entonces, ella puede ser abogada en materia civil o cualquiera fuera la materia, pero en materia tributaria tiene que ceñirse la normativa tributaria. Ya, doctora, no me quedó claro. Entonces, esa capitalización de utilidades que hizo en el 2021, entonces no está afecta al 5% de como si fuera, ahora que se van a ya liquidar y se va a dar finalmente a los socios, no, no está afecta entonces al 5%. No, no estaría afecta porque no es que ha habido una distribución. La capitalización sola no está sujeta a la retención del 5%. Lo que está afecto es cuando hay una capitalización y luego una reducción del capital. Eso sí, es un supuesto que el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta lo ha previsto como que, oye, hiciste una capitalización y luego reduces capital. Lo que en verdad querías era distribuirte los dividendos. Entonces yo aplico una tasa del 5%, dice la ley, pero la sola capitalización sin que haya reducción no genera un gravamen de renta para los accionistas. Ya, muy bien, muchas gracias. Gracias, señora Clara. Eunice, buenos días. ¿En qué la podemos ayudar? Eunice. Muy amable, buenos días. Mi consulta va al siguiente. La empresa tenía un prestador de servicios que vivía en el Perú, giraba su recibo por honorarios. Luego él viajó al Brasil. Bueno, por el tiempo prudencial no perdía todavía la residencia, se puede decir, ¿no? Pero ahora Brasil. consolida la residencia en Brasil y va a prestar servicios a la empresa desde allá. Ahora, sabía que hay, creo, un convenio de que no haya doble imposición con Brasil, entre Perú y Brasil. Entonces, no sé cómo se le va a pagar los honorarios. ¿Hay que retenerle un porcentaje? ¿Hay que pagarle íntegro? ¿Qué documento nos debe emitir esa persona y con qué medio de pago válido debo pagarle? Ujú. Ya, a ver, ¿qué ocurre aquí? Si es que usted me dice que es un sujeto peruano que ya obtuvo la residencia en el extranjero, entonces ese cambio de la residencia no es que se produce inmediatamente, sino que se produce a partir del 1 de enero del año siguiente. Ahora, sí, efectivamente el Perú tiene un CDI con Brasil y este CDI con Brasil indica de que el Perú renuncia a su facultad o a su facultad de imposición de un tributo y si es que el sujeto reside en Brasil, él tributa en su país de residencia. Por más que sea peruano, si es que él acredita con su certificado de residencia de que es un residente en Brasil, entonces la empresa peruana que le paga su retribución ya no tendría que retenerle el impuesto a la renta. Ahora, habría que analizar cómo es que él está prestando sus servicios como una persona natural sin negocio
o lo está haciendo como con una factura o como una persona natural con negocio o como una empresa. Si es que sigue siendo una persona natural con negocio, perdón, sin negocio, no tendríamos que analizar el IGB, pero si es que sí está prestándolo como una persona natural con negocio o como empresa, adicionalmente a ese servicio prestado, que si bien es cierto, no le voy a retener renta porque es un sujeto residente en Brasil, país con el que tenemos un CDI, voy a tener que pagar el IGB por utilización de servicios prestados por no domiciliados. Nada, si es que es con negocio. Pero si es un trabajador independiente, no. Simplemente no le retengo. ¿Por qué? Porque él es residente en Brasil. Doctora, adicionando al tema, él era una persona que estaba con visa en el Perú, es el de Venezuela, ya estaba en el Perú, ¿no? De ahí se retiró del Perú, pero tiene todavía sus recibos por honorarios en el Perú. Entonces, ahora que él tiene la residencia en Brasil, está como persona natural, independiente, ¿no? No tiene negocio, no emite factura. Acá emitía recibo por honorarios y de Brasil también va a emitir el comprobante, supongo, de allá, ¿no? Que le dan para una persona independiente. Entonces, no cambia la figura, es normal eso, y el medio de pago que se debe utilizar para pagar al exterior, para que Ah, sea ok. válido. Ya, entiendo que él es un nacional venezolano, Sí, que fue para efectos tributarios domiciliado en el Perú, pero que sí, ahora ha salido del Perú y tiene una residencia en el Brasil. sí. Sí, pues no, definitivamente este señor, aun cuando tenga recibos por honorarios, ya no correspondería que emita su recibo por honorarios porque ya perdiendo acá el domicilio para Perú, él, siendo un residente de Brasil, tiene que emitir el documento que Brasil le autorice. Ya se Mm. olvida de los recibos por honorarios peruanos y emite el documento que Brasil le autorice. Ahora, en el caso de el medio de pago, cuando nosotros realizamos pagos a estas personas no domiciliadas, tenemos que acreditar que hemos utilizado un medio de pago a través de una empresa del sistema financiero del exterior. Entonces, ¿cómo realizo el pago? Con los famosos SWIFTs, ¿no? Toda vez que nosotros contratamos a personas del extranjero, utilizamos la cuenta SWIFT. Le pedimos que nos brinde su código SWIFT y se le paga de esa forma. Y con eso estoy acreditando que he realizado el pago. No retengo, lo que sí, no se olvide de pedir su certificado de residencia. Este sujeto venezolano que tiene la residencia en Brasil, con eso se exime de retener y está sustentado su costo-gasto, ¿no? El costo-gasto está sujeto a la fecha en la que usted pague. No necesariamente va a haber retención, pero cuando usted pague, para ese ejercicio que se devengo ese gasto, usted lo va a poder utilizar. Doctora, disculpe, ¿ese es el único medio de pago que me avala cuando pago a un sujeto del exterior? ¿El medio de pago que usted me mencionó? Lo que pasa es que la norma, cuando se modificó en el 2022, establece de que para los pagos realizados a sujetos no domiciliados, debemos acreditar que hemos utilizado el pago a través de una empresa del sistema financiero. O sea, los medios de pago son varios, ¿no? Pero ¿cuál Claro. es el más común? No es que es el único, sino que es el común, el que la mayor parte de empresas utiliza, que es la transferencia a cuenta a través del código SWIFT. Eso es lo más común y es lo que la misma SUNAT dice, bueno, has realizado una transferencia con el código SWIFT, proporcióname ese dato. Ahora, que usted pueda utilizar un cheque tal vez en la medida de que haya una conexión con el banco del extranjero y este señor pueda hacer uso de este banco, por ejemplo, el BCP tiene agencias en Estados Unidos y en otras, y con relación con otros bancos del extranjero. Entonces, permite el cobro de ciertos documentos emitidos por bancos en el Perú, sí, pero no siempre es así con todos los países, ¿no? Doctora, disculpe, ¿amerita entonces hacerle un contrato ahora a partir de septiembre como no domiciliado y ya nos tendría que enviar su documento desde allá como no domiciliado, ¿verdad? Sí, yo le recomendaría, si es que es una persona a la que usted está contratando de forma permanente, siempre recomiendo eso. Si es un contrato de forma permanente, es necesario que que se cuente con un contrato, ¿no? En un contrato y si de ser posible, pues que se legalicen las firmas. Recuerden que el Código Civil ha señalado que para prestación de servicios no es una condición de validez las firmas legalizadas, que eso SUNAT lo exige en las fiscalizaciones. Es más, el mismo Tribunal Fiscal le ha dicho a la SUNAT
Para contratos de prestación de servicios no hay una sanción de nulidad si es que no tiene firmas legalizadas el contrato. Entonces, suscriba su contrato, sí se lo recomiendo, que le proporcione su certificado de residencia en el Brasil y que además este señor aperture una cuenta en Brasil y que le brinde su código SWIFT. Y así están cubiertos los dos. Doctora, muy amable. El certificado de residencia dice, creo que cada 4 meses nada más es válido, ¿o cuánto tiempo es válido ese certificado? No, lo que ocurre es de que sí, efectivamente en el 2008 se publicó un decreto supremo que señalaba que los certificados de residencia tenían una validez temporal. Sin embargo, con una jurisprudencia, un precedente vinculante de la Corte Suprema estableció de que los certificados de residencia, en verdad, lo único que el contribuyente tiene que acreditar es que si, en la fecha en la que él prestó el servicio era un residente en el país con el que el Perú tiene un CDI. Si es que el certificado de residencia se emite con posterioridad o con anterioridad, pero durante el periodo en el que prestó el servicio, supongamos septiembre, él era residente en el Perú, para la empresa domiciliada peruana que no le retuvo, eso le cubre para que no se le aplique infracción por no haber retenido. Entonces, la vigencia será pues la vigencia que señale en ese mismo certificado. Cada país emite su certificado de residencia con una vigencia distinta. Muy amable, doctora. Gracias por la respuesta. Gracias, señora Eunice. Hasta pronto. José Yupanqui, buenos días. ¿En qué lo podemos ayudar? Doctora, una consulta, no me quedó claro esto de los libros electrónicos. Mire, nosotros no estamos obligados a llevar lo que es diario, mayor, caja, pero queremos regularizarlo desde el 2022. Entiendo que vamos a tener una multa en este caso, que es el 175, numeral 5. Si es que, claro, no están obligados a llevarlo de forma electrónica, sí, van a tener la multa del 175 numeral 5 y se pueden acoger a la gradualidad del 90%, ¿no? Ya, doctora, en este caso, el periodo del cual debo pagar esta multa es del 2022, 23, 24. Ya, ahí es un tema de discrecionalidad, ¿sí? En la jurisprudencia del Tribunal Fiscal se señala que el periodo de la infracción se consigna el periodo de la legalización del libro. No es que deba pagar una multa por cada año y por cada libro que está obligado. En verdad, si nosotros leemos el texto de la resolución 16/2020, la SUNAT dice que el contribuyente habría incurrido en una multa por cada libro y por cada periodo que no presentó. Sí, pues, pero existe una facultad discrecional para aplicar las sanciones. Y en el curso de esta facultad discrecional, la administración tributaria suele aplicar en casi todas las fiscalizaciones, al menos que yo he tenido, todas por no decir, acredítame que pagaste la multa por los libros en atraso. Pues acá está la multa. ¿Cuántos libros llevaste en atraso? Tales. Y acá están las legalizaciones y ya regularicé. No suele aplicar una multa por cada libro, porque si no, imagínense, el contribuyente va a terminar quebrado con una multa por cada libro y por cada periodo. Entonces, en el curso de su facultad discrecional y amparado por ellos, suelen aplicar una sola multa. Entonces, los contribuyentes, ¿qué hacemos? Regularizamos, pagamos la multa y le ponemos como periodo de la comisión de la infracción el periodo de la fecha de la legalización del libro. Ah, correcto, doctor. Ah, ya. Doctora, mire, esta empresa alquila un local a una persona natural, pero esta persona natural nos dice, ustedes encárguense de pagar el arrendamiento y me depositan la diferencia. ¿Se estaría cumpliendo con el principio o con la ley de bancarización en este caso? Claro, lo que pasa es de que tendría que haber un reembolso. A ver, la bancarización, ¿qué es lo que me indica? Me dice, nosotros tenemos que bancarizar la operación en su totalidad. Entonces, la operación en su totalidad, ¿cuánto pactamos? Supongamos 3.000 soles de arrendamiento mensual. Yo tendría que acreditar que le he transferido los 3.000 soles y el importe que usted está pagando tendría que reembolsárselo el arrendador, porque SUNAT sí le podría observar si es que usted no está depositando los 3.000 soles, sino que está depositando menos los 150 del impuesto, ¿no? Que es lo que estaría entendiendo, le está Correcto, depositando solo el neto y eso no correcto. se ha previsto para el tema de rentas de primera categoría. Por ejemplo, para temas de detracción, sí, pues no, es el neto. Para temas de retenciones del IGB, acredítame que has bancarizado por el neto, pero en rentas de primera categoría no se establece ese supuesto. Entonces, la recomendación sería de que si bien es cierto, ustedes, les dice, ustedes presenten la declaración, bueno, ahí incluso
están incurriendo en infracción porque, bueno, no es una infracción, están contraviniendo lo que dice el artículo 26 del Código Tributario. Señala que no se pueden transferir las obligaciones tributarias. Entonces, si bien es cierto, dicen, no, pero simplemente yo no te voy a, no es que te esté transfiriendo porque te estoy diciendo que me pagues el neto, en verdad a quien le corresponde, o ustedes podrían hacer la declaración, pero luego pedirles que les reembolse ese importe, porque de lo contrario sí podrían tener una observación de la SUNAT. Ah, correcto, doctora. Muchas gracias, doctora. Esas eran mis dudas. Gracias, señor Yupanqui. Catherine, muy buenos días, quedo atenta a su pregunta. Catherine. Doctora, mire, buenos días con todos. Yo tengo un invoice, ¿no? Por un tercero, bueno, que dice es una organización internacional, que es la IATA, ¿no? La empresa en la que nosotros estamos es una empresa de servicio que brinda mantenimiento, servicio de mano de obra, mantenimiento aeronáutico, y la cual se rige también mucho por el reglamento, las reglas, las leyes que imponga la IATA, ¿no? Entonces, también algunos de los trabajadores se capacitan en esta organización internacional, ¿no? Esta organización, al ser internacional, también regula las normas para las demás, ¿cómo se llama? Aerolíneas y los demás servicios de mantenimiento de otros países. Entonces, ¿qué pasa? De que esta IATA en el Perú tiene un RUC, tiene domicilio y tiene una cuenta bancaria en el Perú, está registrado en el Perú, ¿no? Como una persona jurídica. Sin embargo, cuando uno hace la consulta en SUNAT, ¿no? No emite ni factura, no tiene sistema de emisión electrónica, no tiene comprobantes electrónicos, no tiene nada, ¿no? Supuestamente, y sin embargo está con inicio de actividades desde 1948. Entonces, ellos me han emitido por la capacitación que le han dado a uno de mis trabajadores, me han emitido un invoice, pero dentro del invoice me ponen, ¿no? Invoice número tal, la fecha tal, ¿no? Y más abajo me ponen dirigido a nuestra empresa, y luego me ponen la cuenta corriente supuestamente ¿no? de ellos, y me ponen también como encabezado, ¿no? Internacional Civil Aviación Organización, o sea, la IATA, ¿no? Que supuestamente está en Sudamérica. Entonces, mi pregunta es, si yo tengo un invoice que se supone que es de una persona en el exterior, pero que tiene RUC y tiene cuenta y tiene todo acá en el Perú, ¿es correcto que me emiten un invoice? ¿O necesito pedir necesariamente una factura? Ya. Ocurre, estimada Catherine, que las empresas pueden operar en función a representantes legales o establecimientos permanentes, las empresas extranjeras. Entonces, muchas empresas se constituyen acá en el Perú, tienen una constitución, pueden haberlo hecho como un establecimiento permanente, una sucursal, pero en realidad sus operaciones no las realizan y no las ejecutan en el Perú, sino que hay algunos servicios simplemente es para conectar, para contactar con las empresas que podrían ser sus clientes. Pero cuando se trata de la ejecución de su servicio, la ejecución se produce en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que graba el IGB? ¿Y por qué se emite comprobante de pago? El IGB graba por la prestación de servicios realizadas en el Perú, la venta de bienes realizados en el Perú. Entonces dicen, bueno, si yo estoy prestando mi servicio en el extranjero, esta empresa está trasladando a sus trabajadores para que yo los capacite en el extranjero, entonces mis servicios no van a estar grabados con el IGB, no voy a estar grabada con el impuesto a la renta, porque efectivamente yo estoy prestando mis servicios en el extranjero, está fuera del ámbito de aplicación de la renta de fuente peruana, que es, si es una sucursal o un establecimiento permanente, solo tributa por sus rentas de fuente peruana. Entonces, por eso es que ellos les emiten un invoice, porque entiendo, no, corríjame si comprendí mal, que el servicio que le prestan no lo está prestando en el Perú, sino que lo está Sí, es acá prestando en el fuera. Perú. Es acá en el Perú. Sucede Es que en el Perú. sí tienen, ellos dicen que tienen un establecimiento, mejor dicho, una sucursal, por así decirlo, un establecimiento siempre en cada país, ¿no? Porque es la representación justamente de ese organismo internacional,
¿no? Entonces, es acá en el Perú, en San Isidro, donde tienen una oficina y el servicio ha sido, ya es una capacitación dada en San Isidro, ¿no? Ah, mire, muy interesante, porque Mm. si es que el servicio sí se está prestando en el Perú, entonces este establecimiento permanente está recibiendo renta de fuente peruana por el 9E de la ley del impuesto a la renta y por el artículo 3, inciso C, de la ley del IGB, pues su servicio estaría grabado con IGB y el establecimiento permanente tendría que tributar como cualquier persona jurídica y emitirle una factura electrónica. Sí, usted tiene toda la razón. Si se ejecuta en el Perú, tendría que ser así. Pero si es que se ejecuta afuera, que es lo que yo he visto, porque tengo varios clientes que tienen acá un representante, contactan y todos los servicios se prestan fuera, bueno, el invoice está bien. Pero sí, tiene usted Claro. toda la razón, si se ejecuta en el Perú, debe ser una factura. Ya, en este caso, como no me han emitido la factura, ellos me han respondido de que al ser un organismo internacional están exceptuados de emitir comprobantes de pago de acuerdo a las normas peruanas. Y por eso emitieron un invoice, ¿no? Yo les he pedido la base legal, No cosa que no me han tiene. entregado hasta el momento porque me imagino que están incumpliendo, ¿no? Ellos. Entonces, para mí, en todo caso, ¿qué me correspondería, además de que ya ese sea un gasto reparable, ¿no? ¿Qué me correspondería hacer, doctora? Bueno, a ver, los organismos internacionales solamente están inafectos, ¿no? Y no todo organismo internacional en el marco del 18 de la ley del impuesto a la renta. Sí, el 18 de la ley del impuesto a la renta reconoce una inafectación a determinados sujetos. Y dentro de esos, hasta donde yo sé, hasta donde yo recuerdo, ahorita lo voy a revisar, no están los organismos internacionales como tales, sino que son las embajadas, ¿no? Las embajadas, como por ellas mismas dice, a ver, las fundaciones legalmente establecidas y que sus fines sean investigación, asistencia y demás, bueno, cultura, que es una fundación que debe ser domiciliada en el Perú, que no calzaría ahí, comunidades campesinas, nativas, entidades comprendidas no, pues no entran, porque no entrarían ni siquiera dentro de sujeto inafecto. Ahora, la ley de comprobantes de pago, el artículo 1 indica de que existe la obligación de emitir comprobante de pago, sea que la operación esté grabada o inafecta, y por los sujetos que realizan operaciones en el Perú. Entonces, base legal, no la tienen. Tendrían que emitir el comprobante de pago. La consecuencia para ustedes, que bueno, ahí tiene un gasto reparable por el 44J, porque ese invoice, si bien es cierto, es un documento emitido por un sujeto no domiciliado, pero ese no domiciliado tiene un RUC acá en el Perú. Lo va a tener como una contingencia, ¿no? Ahora, lo otro es de que si es que es un no domiciliado, también SUNAT puede ir por el otro lado, decir, bueno, tú tienes un invoice aquí de un no domiciliado, ¿por qué no le has hecho la retención de renta? Salvo que tenga un CDI, ¿por qué no has pagado el IGB por utilización de servicios prestados por no domiciliados? En buena cuenta, al emitirles un invoice es como que les están trasladando a ustedes que asuman los impuestos que les correspondería a ellos asumir, ¿no? No tienen sustento alguno. Entonces, si yo quisiera ser preventiva, tendría que igual hacerle el pago del no domiciliado y el pago del IGB y, y adicionalmente a eso reparar el gasto. Yo creo, honestamente, de todas las fiscalizaciones que he pasado, que SUNAT me dice, tienes un invoice, acredítame la retención y pago del IGB. Más no le interesa. Ya sería un auditor muy minucioso, que sí los existe, que entre a revisar si es que esa empresa tiene un RUC en el Perú y que sí le correspondía a la empresa, pero al auditor no le va a convenir porque a quien le está fiscalizando es usted. Ya luego, si es que él dice, bueno, voy a ingresarlo como un vector de evasión para fiscalizar al organismo internacional, pero el sujeto perjudicado es usted y lo único que le va a pedir la SUNAT es que cumpla pues con las obligaciones derivadas de ese comprobante. Honestamente, eso va a ser así. Gracias, Catherine. A ver, Moisés, buenos días. Quedo atenta a su pregunta. Sí, doctora. La Sí, lo escucho. consulta es, cuando se hace inversión, o sea, la empresa compra acciones en bolsa de valores y también cuando, bueno, es una otra pregunta similar, cuando compra terrenos la empresa, ¿qué comprobantes de pago serían el sustento, ¿no? En el caso de los terrenos, se compra una empresa inmobiliaria, ¿no? También debería haber factura de por medio en el caso del terreno. Sí,
El único supuesto en el que se exime de la emisión del comprobante de pago, si es que no se está comprando una empresa inmobiliaria, sino una persona natural sin negocio y es una venta de un inmueble registrable, es cuando existe esta inscripción en registros públicos. Pero por lo demás, si es que uno le compra a una empresa, esta empresa tiene la obligación de emitir la factura correspondiente. ¿Por qué? Porque este terreno, si bien es cierto, es una venta inafecta del IGB, pero sí le genera una venta agravada con el impuesto a la renta. Entonces, el sustento, adicionalmente a los documentos registrales que deben haber ahí, requeriría, sí, una factura por la adquisición del terreno. Ahora, por la adquisición de valores, me dice usted, hay una enajenación de valores, no sé si es que listan en bolsa o fuera de bolsa. Por la enajenación de valores, no existe comprobante de pago. No, los valores mobiliarios como tales no se consideran bienes, no requiere, hay gastos que no requieren comprobante de pago, uno de esos es ellos, la adquisición de valores simplemente yo debo tener el certificado de inversión en valores, que es lo que le emite si es que es a través de bolsa, hay un certificado de inversión en valores y el certificado de las retenciones. Más nada, pero comprobante como tal, no. Pero terreno, si es que lo vende una empresa, sí requiere un comprobante. Para el certificado de inversión de valores es igual a la póliza Sí, es ujú, lo mismo, ¿cierto? sí, es lo mismo. Ujú. Ah, ok. Cuando en caso que se compre, bueno, en otro supuesto, ¿no? Más adelante, una compra de un terreno a una persona natural, ¿hay un formulario 820, es correcto? ¿Con eso se sustenta o no? A ver, sí, lo que ocurre es que la norma señala de que los bienes se exime de solicitar el formulario 820 cuando se tratan de bienes registrables. El formulario 820 debe ser solicitado por toda empresa que pretende la deducción de costo-gasto para sustentar ese costo-gasto. Pero este formulario no se emite cuando se trata de venta de bienes registrables. Si es que la persona natural está vendiendo un bien registrable, que es un terreno. Ahora, obviamente, si es que estamos hablando de un terreno que no está inscrito en registros públicos, y en nuestro Perú hay muchísimos que no están inscritos en registros públicos, en ese caso sí, sería recomendable que además solicite a la SUNAT el formulario 820. Ah, ya, doctora, me quedó la duda. O sea, en caso que esta persona natural vende el terreno, o sea, ese terreno sí tiene partida registral, es registrable. En ese caso, ¿es suficiente con la minuta, la escritura y lo que se eleva a registros públicos? ¿Es Claro, y suficiente? el medio de pago, ¿no? Y el medio de pago, claro que sí, porque es una persona natural la enajenante y de un bien registrable. Allí no se requiere el 820 porque la norma, el reglamento de comprobantes de pago expresamente lo excluye. Y para el caso de la empresa, de lo primero que le consulté, se necesita ambos, la Claro, factura y los documentos de lo que se ha registrado, la minuta, escritura y todo eso, y todo lo demás. sí, ¿por qué? Porque una empresa tiene la obligación, lo que está vendiendo tal vez es su activo, una existencia, porque me dice que es una inmobiliaria, ¿no? Entonces, una existencia tiene que emitir el comprobante de pago respectivo, porque es una persona que realiza actividad comercial, ¿no? Es una empresa inmobiliaria, tiene que emitir su comprobante. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, Moisés. Alberto Pardo, buenos días. ¿En qué lo puedo ayudar? Hola, buenos días. Una consulta. He visto una contabilidad recién de una empresa que se encuentra bajo la ley de Amazonía, lo cual en el año 2019 importó unos sacos de yute con el objetivo de poder ellos exportar. Ujú. Pero al final, lamentablemente, por tema financiero no le dan el préstamo, no exportan y hacen convenio con otra empresa exportadora, el cual le entrega la mercadería en forma de consignación, con el objetivo de que esta exportadora al final declare ante aduana para ir descargando los sacos de yute. Pero debido al tema del COVID en el 2020, la empresa exportadora no realiza operaciones, cambios de personal. La empresa que importó los sacos quiere retirar el producto porque está bajo en consignación, pero existen problemas y se van a juicio. Al final, la que importó los sacos Mm. perdió. Por temas de que su abogado al final no respondió a tiempo un documento y archivan el caso. La mercadería sigue apareciendo en el balance hasta la fecha en el 2024. En este 2024 ya se puede mandar a pérdida la Mm.
el producto porque sigue apareciendo como un inventario. Y la otra pregunta es que en el mismo febrero del 22 la ciudad ejecuta la carta fianza, paga el IGB porque se había hecho una importación bajo el tema de reexportación en el mismo estado, Ujú. y en el balance, en el libro de compra, sigue apareciendo el IGB como un a favor, y la empresa quiere, uno, compensar ese IGB con las rentas mensuales de este 2024, caso contrario, o solicitar devolución, o en el peor de los casos, ya mandarlo como un gasto. ¿Cuáles serían las acciones ahí? Ya. Muy buena pregunta. Cuando usted me dice, hay un juicio entre la empresa que compró los sacos de yute y la empresa que iba a exportar, que entiendo que la empresa que compraba los sacos de yute le dio en consignación y que luego el juicio es un juicio por obligación de dar suma de dinero, es una denuncia penal por tal vez estafa. ¿Qué es? Sí, ¿Por qué es el juicio? al final fue una denuncia porque la empresa que iba a exportar, con el cambio de personal que hubo, ellos Ujú. saben que nosotros no tenemos conocimiento, el producto es de nosotros, y hay una apropiación ilícita y se van a una denuncia penal. Apropiación. Ah, ok, es delito entonces, es Sí, delito, es una denuncia por delito, ya. Entonces nos enmarcamos dentro del 37B. El 37B nos dice que son gastos deducibles, los delitos cometidos en perjuicio del patrimonio del contribuyente, pero se condiciona la existencia de una sentencia. Ahora, si usted me dice, acá hay un delito, pero no fue favorable a la empresa, ¿qué quiere decir? Que entiendo que han archivado el expediente sí, y como motivo del archivo del expediente, ¿qué es lo que concluye? Simplemente que no hay lugar a la acción penal, sí, no hay porque lugar. ujú, no hay lugar a la acción penal, pero porque no se identificó al sujeto, porque no hubo la pérdida, ¿qué es lo que concluye? Porque eso es muy importante. Ya, concluye de que no hay delito, de que no hay apropiación ilícita, porque la empresa que importó los sacos hace la denuncia por apropiación ilícita. Ya. Lamentablemente, si es que esa es la conclusión de que no hay delito, entonces no lo puedo deducir como un gasto por pérdida, por delito, sino que tal vez puedo pasarlo por un gasto por hecho fortuito. Ver la forma de acreditar un hecho fortuito o simplemente si es que se trataban de existencias, es que perdieron, hay un desmedro de esos sacos de yute en su calidad y demás, y ahí tener un informe técnico, pero por delito no voy a poder, porque si hay un archivamiento, porque no hay ilícito penal, entonces esa sentencia o esa resolución, no sé si quedó solo en Ministerio Público o si fue a fase judicial, que me está diciendo que no hay delito, no me habilita a mí a deducir por delito. ¿Qué otras opciones tengo de poder sacar esas pérdidas de esas existencias? Solamente me queda bien la merma o el desmedro. Merma, en este caso, por sacos de yute, no creo que se produzca. Tal vez un desmedro de los sacos de yute y el desmedro requiere un informe técnico, ¿no? O su destrucción. Y entonces solamente quedaría por ese lado acreditar la pérdida y deducirlo como gasto. Obviamente, para efectos contables usted sí lo puede hacer, pero para efectos tributarios tenemos restricciones en cuanto a esta pérdida. Y hay una opción que es poco probable, que es la de caso fortuito, ¿no? Que por ejemplo yo puedo decir de que ha habido un caso fortuito por temas climatológicos, por temas incendios, cortocircuitos o lo que fuera, que yo pueda acreditar que efectivamente esos sacos de yute se perdieron. Ahora, aquí hay un tema que no me lo puedo sacar de encima, que ha habido un proceso penal, pero que ese proceso penal, lamentablemente, la resolución no me habilita a deducir el gasto, porque no hay delito. Entonces, voy a tener como que la empresa está atada de manos porque es una pérdida que no la puede deducir, pero existencias que tampoco no las tienen, ¿no? Entonces, retirarla del balance, pero pasarlos pues como una cuenta por cobrar tal vez, que se mantenga ahí en el tiempo y que luego esa cuenta por cobrar que se mantiene en el tiempo, y luego castigarla y luego provisionarla, porque hacer una reclasificación sería lo pertinente, sacarla de las existencias y una reclasificación de cuenta por cobrar, porque no han ganado pues ya en el proceso judicial. Eso es Sí, por un lado. Sí. sí, justamente es eso, la empresa lo tenía todavía en existencia, por lo que como en la parte penal había perdido, no se procedió a formalizar la investigación preparatoria.
Entonces, estaba evaluando hacer ya la denuncia de forma civil por el tema de dar suma de dinero, pero todavía no he emitido la factura. Mm, claro, pero bueno, la factura es en un proceso civil de obligación de dar suma de dinero, es un medio probatorio más, ¿no? Lo que yo tengo que acreditar es, bueno, había un contrato, habían guías de remisión, se hayan emitido factura o no, pues igual usted podría iniciar la acción civil, ¿no? Ahí recién, ya esperar, en este caso, sí, Provisiono y luego acción, paso mis 12 meses y luego castigo, ¿no? Ujú. castigo. Y ya, Y esa era una parte de la pregunta. La segunda, por si la puede repetir, por favor, que me perdí un poquito tratando de analizar eso. ya, con referencia al tema del IGB, Ah, ok. dicho saco de yutes, como se había ingresado bajo la modalidad de reportación, se había dejado una carta fianza. Y la Ujú. carta fianza, después de 2 años, lo ejecutan, se paga el IGB, los demás gastos aduaneros. Entonces, en el libro de compras todavía sigue apareciendo un IGB a favor, el cual la empresa está consultando si ese IGB portada en la ley de masonería al final lo termina compensando por la renta mensuales para el pago del 2024, solicita la devolución de dicho IGB o caso contrario ya se pasaría a un gasto en forma definitiva aceptado por la ciudad o se tendría que reparar. Ya. Compensar no puede, porque la compensación solamente se compensa el saldo a favor materia de beneficio, y el saldo a favor materia de beneficio se genera por una exportación definitiva que debe haber existido, cosa que no ha habido aquí. Solicitar la devolución tampoco puede, porque el IGB no se solicita su devolución. La norma solamente, la normativa tributaria ha previsto ciertos supuestos de devolución del IGB, por ejemplo, para el tema de las editoras, en el caso del selectivo al consumo, pero el IGB del sector Amazonía no se devuelve. Antes, cuando estaba vigente el reintegro tributario como tal, pero ahora solamente ha quedado por ciertos bienes, se podía solicitar la devolución. Solamente le quedaría en ese caso pasarlo a un costo gasto del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque al ser es una empresa de la Amazonía, no, sus ventas pues no están grabadas con IGB. Entonces, ese IGB que no puede utilizar por el 69 de la ley del IGB, le generaría y podría aplicarlo como un costo gasto en el impuesto a la renta. Ok, entonces, entendido. Gracias, señor Alberto. Marena, gusto en saludarla. ¿En qué le podemos ayudar? Marena Gloria. Buenas tardes a todos. Una empresa con personería jurídica y que se encuentra en el red, el gerente de la empresa, que es el mayor accionista, no cobra su sueldo por 2 ejercicios porque la empresa tiene problemas de liquidez. Entonces, habría una contingencia tributaria y también los sueldos deben ser bancarizados cuando superan el límite. Mm, mm. Luego, Sí. mi siguiente pregunta es, las empresas que se encuentran en el red y que tienen personería jurídica y que solamente llevan el registro de compras y el registro de ventas, para la distribución de utilidades tienen que conocer los resultados del estado financiero. Entonces, por esa razón, deberían llevar su libro de inventarios y balances, y en una fiscalización la SUNAT podría pedir estos libros, y si el diario formato simplificado, cuando se lleva en forma manual, puede hacer su consolidación mensual, especialmente por compras y ventas. Gracias. Gracias, Marina. A ver, Eh, una RER que no paga el sueldo o la remuneración a su trabajador, que es accionista al mismo tiempo. En principio, la RER es una empresa que una persona jurídica o persona natural, cualquiera fuera su situación, pero que no determina una renta anual, sino que lo que hace es para efectos tributarios, estamos hablando de para efectos tributarios y no contables, para efectos tributarios paga en función a sus ingresos, no en función a la renta neta, que es lo que se establece anualmente. Para el régimen IP tributario y para el régimen general, la deducción del gasto por remuneraciones se condiciona al pago de la remuneración, cosa que aquí pues no se le va a exigir. Ahora, lo que sí yo tendría que probar que efectivamente esta persona pues realmente trabaja y todo lo que se requiere para efectos laborales, pero para efectos tributarios, si se le paga o no se le paga a este señor, en la medida que su sistema de determinación del impuesto a la renta es un RER, en verdad carece de relevancia. Sí, Pero carece para de efectos relevancia. Ahora, fiscales, para efectos contables,
para efectos contables, una RER, el hecho que la norma tributaria no le obligue a llevar otros libros contables, que la SUNAT, y eso qué significa, que la SUNAT no los puede exigir, y si es que los exige, no le podría sancionar. No le podría sancionar. ¿Por qué? Porque simplemente el artículo 65 de la ley del impuesto a la renta establece, y el 35 del reglamento, que libros están obligados a llevar los contribuyentes en función a su régimen, en función a sus ingresos, año a año. Entonces, si es que no es, la norma tributaria no le está exigiendo esos libros, el libro diario, libro mayor, una empresa del RER no tiene la obligación de llevarlo, pero sí tiene la obligación de hacer su contabilidad de acuerdo a los principios generalmente aceptados en la contabilidad, ¿no? Los principios contables, e incluso puede aplicar la NIF para pymes. Para MIPES o pymes, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Ahora, para efectos de la distribución de dividendos, si es una SAC o una IRL, ambas normas establecen que al cierre del ejercicio, 60 días después, una empresa tiene que haber aprobado sus estados financieros. Si es una persona jurídica, debe tener el libro de actas y debe tener aprobado ahí sus estados financieros. Entonces, ¿a qué conlleva esto? Que pese a que una red, para efectos tributarios, no se le puede sancionar por no llevar su libro diario, por no llevar su libro de inventarios y balances, su libro caja, libro mayor, no se le puede sancionar porque no se le obliga, pero sí, esta red podría llevar estos libros, y sobre todo para efectos de la determinación de las utilidades que pueda generar para la SAC o para la IRL, para quien fuera. ¿No? Eso. Ahora, me preguntaba usted si es que se puede hacer una anotación consolidada. Con la nueva versión del libro diario simplificado, la anotación consolidada no es mensual, sino una anotación consolidada diaria. Y obliga a la norma a que el contribuyente tenga un detalle desglosado de esas operaciones que se han consolidado. Mi consulta estaba orientada a el libro diario formato simplificado si se llevaba en forma manual, y referente a que el gerente no cobra su sueldo para que la empresa tenga liquidez, la SUNAT podría considerarlo como unas ventas omitidas, si habría esa contingencia por ese lado. El diario simplificado puede llevarlo de forma manual, sí, porque no obviamente acá estoy entendiendo de que no estamos en ningún presupuesto de que tiene que llevar de forma electrónica. Hay ciertos supuestos, ciertos contribuyentes, los PRICOS, por ejemplo, regionales, que tienen que llevar el diario de forma electrónica, pero en su caso puede llevarlo de forma manual, no hay ningún inconveniente. Ahora, de que la SUNAT podría asumir de que hay inconsistencias entre los ingresos porque esta empresa pues tiene mayor gasto y ni le puede pagar a sus trabajadores, tendrá que ser, la SUNAT solamente para determinar ello tendrá que hacer un cotejo de los estados de cuenta, y que tendría que tener un sustento de todos los ingresos y o los gastos que pueda haber realizado y los movimientos según su estado de cuenta. Hay muchas empresas pues que no pueden pagar a sus trabajadores porque si bien es cierto, están reconociendo mensualmente y se condice lo que tienen en el estado de cuenta con su facturación y lo declarado, pero esto no es suficiente para pagar las remuneraciones, entonces quedará como un pasivo de la empresa. Obviamente se tendría que acreditar eso, ¿no? Pero eso ya es un análisis mayor. Dígame, no comprendí bien. El diario formato simplificado, si se lleva en forma manual, ¿sí se podría hacer las consolidaciones mensuales? En el diario simplificado de forma manual, en verdad, ahí no me atrevo a responderle en el manual porque tengo más en la cabeza en el diario electrónico, que sí se ha señalado las consolidaciones diarias, pero no las mensuales. Tendría que revisar el tema del formato, ¿no? Porque ahí ha habido una modificación en los formatos de los libros. En el 2000, primero tenemos la primera norma del 2006, luego del 2013, y en el 2017 ha habido una modificación en libros manuales. No estoy tan segura si es que no se puede hacer el mensual. Si eso me quedaría ahí. Respecto a los sueldos, ¿sí deben ser bancarizados cuando es? Como les mencioné, sí. Muchas gracias. Gracias, Marina. Bien, con la pregunta de Marina, sé que tenemos muchas más preguntas, pero ya nos ganó el tiempo. Agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias. Invitarlos a que se suscriban a la membresía del Club de Contadores para que sigan teniendo estas sesiones de preguntas y respuestas, que van a estar los asesores del Club de Contadores muy complacidos en poderlos ayudar. Que tengan muy buenas tardes. Feliz feriado para todos. Feliz feriado, Edu. Muchas gracias.
Gracias por todo. Muchas Excelente gracias. presentación, doctora Mary. Muchísimas gracias a su persona. Muchísimas gracias también a cada uno de los participantes. Un fuerte abrazo a la distancia, doctora Mary. Gracias, Muchas gracias. Edu. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Hemos culminado con gran éxito nuestra sesión especial de Mastermind Tributario. Bien, señores, un fuerte abrazo a la distancia. Les deseo un gran día. Muy buenas tardes.